Nunca pensé que 40 años de matrimonio pudieran deshacerse por algo tan pequeño como un aroma. Solo un susurro de perfume que se aferraba a la camisa de mi esposo como un secreto de amante, tenue pero inconfundible. Julián nunca usaba perfume. Eso era cosa mía, mi pequeño capricho, la mezcla de vainilla y rosa que rociaba antes de ir a la panadería cada mañana. Él siempre decía que prefería el olor a harina en mi piel, la levadura en mis dedos, el azúcar que a veces espolvoreaba sobre mi delantal. Sin embargo, esa noche, cuando se deslizó en la cama a mi lado, con la espalda ya vuelta, allí estaba, dulce, empolvada, no era mía. Me quedé despierta, mirando el techo, dejando que el aroma llenara la oscuridad como un intruso silencioso. Al principio, me dije a mí misma que no era nada. Tal vez él abrazó a una mujer en el trabajo, la esposa de un colega, una amiga. 40 años son mucho tiempo, y la sospecha se siente como veneno en un matrimonio. La tragué, me obligué a hacerlo, pero el pensamiento se anidó muy adentro de mí y se negó a disolverse. La segunda señal llegó una semana después. Julián estaba exhausto, más de lo habitual. Afirmaba que la firma de contabilidad le estaba poniendo muchas fechas límite, nuevos contratos, nuevos clientes, hojas de cálculo interminables. Pero el cansancio no era el tipo que viene de largas horas en un escritorio. Su rostro estaba enrojecido, su camisa se pegaba a su espalda con sudor, su respiración era superficial, como si hubiera estado corriendo. Se desplomó en el sofá con la mirada perdida, y me encontré observándolo como si fuera un extraño con la piel de mi esposo. La tercera señal no fue algo que oliera o viera, fue algo que leí. Dejó su portátil abierto en la ensumera de la cocina mientras se duchaba. Julián era reservado con sus correos electrónicos. Siempre los cerraba rápidamente si pasaba por ahí, diciendo que era asunto confidencial de un cliente. Esa noche, solo quería apagar la computadora para ahorrar su batería, pero la pantalla brillaba con una línea de asunto tan extraña que me quedé paralizado. Eres increíble esta noche, papá. El correo en sí era breve, 2 oraciones. Íntimo, juguetón, firmado con una inicial que no reconocía. Mis manos temblaban al cerrar la tapa. Mi estómago parecía volverse del revés. Me dije a mí mismo que podía ser una broma, un error, algún humor interno raro del que no tenía conocimiento. Pero el pequeño corazón rojo latía en mi memoria como una herida que no se detenía a coagular. El cuarto aviso llegó en forma de un trozo de papel. Julián es descuidado con los recibos, los deja en los bolsillos de su abrigo, en su mesita de noche, metidos entre los cojines del sofá. Normalmente los tiro sin pensarlo, pero este llamó mi atención por el logotipo. Un restaurante, uno caro, en una ciudad a 2 horas de distancia, la misma noche en que me dijo que se quedaría tarde en la oficina. Seguí con mi dedo la hora y la fecha impresas, con la boca seca. 2 entradas. 2 copas de vino. Él no pedía vino con sus comidas. Yo sí. El quinto indicio fue el que hizo que todo encajara, la pieza final del rompecabezas en su lugar. Lo encontré mientras limpiaba su coche, escondido en la guantera debajo de un montón de formularios de seguro viejos. Una botella de lubricante, con la etiqueta brillante aún reluciente, apenas usada. Mi esposo y yo no nos habíamos tocado de esa manera en años. La comodidad había reemplazado la pasión, la rutina había sustituido al fuego. Me decía a mí misma que éramos demasiado viejos para ese tipo de cosas, demasiado asentados. Pero al parecer, Julian no se había retirado del deseo, solo lo había redirigido. Me senté en el asiento del conductor, la botella pesada en la palma de mi mano, mirando el volante mientras las lágrimas picaban mis ojos. Sin embargo, no lloré. No podía, aún no. En cambio, reí. Un sonido agudo y amargo que incluso a mí me sorprendió, porque en ese momento me di cuenta de la verdad. Todas las señales estaban gritando, y yo había estado intentando no escucharlas. Julian me estaba engañando. La realización no vino con rabia, aún no. Llegó con silencio, un silencio frío que se extendió por mí como escarcha. 40 años de cenas compartidas, de risas, de pagar cuentas lado a lado, de criar hijos y enterrar padres. Llorar.
40 años que de repente se sintieron como vidrio, sólido hasta el momento en que se rompió. Esa noche, cuando llegó a casa tarde y me besó la mejilla, sonreí. Sonreí como si nada estuviera mal, como si no hubiera tropezado justo con los restos de nuestra vida. Incluso le serví un vaso de whisky, su favorito, como siempre hacía cuando parecía cansado. Él no notó cómo temblaba mi mano cuando la puse sobre la mesa, pero dentro de mí algo cambió. No fue solo traición, fue insulto, pensar que no me daría cuenta, pensar que era demasiado suave o demasiado ciega para ver lo que estaba justo frente a mí. Soy muchas cosas: esposa, madre, panadera que construyó un negocio con mostradores cubiertos de harina y el dolor en sus propias muñecas, pero no soy una tonta. A partir de entonces, empecé a observarlo más de cerca: sus excusas, sus bostezos, las marcas leves en su cuello, que ningún detergente podía borrar. Guardé todo eso, pieza por pieza, como ingredientes en una receta que aún no había decidido hornear. No lo enfrenté, no grité ni exigí respuestas. Eso habría sido demasiado fácil para él, una salida, una forma de torcer la historia, de negar o desviar. No, esperaría y recopilaría. Porque si Julian pensaba que podía traicionarme en silencio, entonces no tenía la menor idea de la tormenta que había invitado a su vida. Y yo le mostraría lo que puede hacer el silencio. Siempre he creído que la intuición de una mujer es una cuchilla más afilada que cualquier cuchillo en un cajón de cocina. Pero solo la intuición puede ser desestimada, ignorada con mentiras ingeniosas. No, si iba a enfrentar la verdad y algún día hacer que Julian se atragantara con ella, necesitaba más que sentimientos, necesitaba pruebas, así que empecé a recopilar. Al principio casi parecía absurdo, como si estuviera jugando a ser detective en mi propia casa. Deslicé un pequeño sobre en la parte trasera de mi caja de recetas, entre las tarjetas de índice de las barras de limón y el pastel de chocolate. Dentro fue la primera reliquia, la servilleta manchada de perfume que saqué del bolsillo del abrigo de Julian. Labial rosa pálido manchado en el borde. La miré durante horas antes de sellarla dentro, con las manos firmes y la mandíbula apretada. Luego llegaron los recibos. Restaurantes, estaciones de gasolina, en pueblos a los que no tenía razón para ir. Y una vez, un hotel. Una sola noche de estadía bajo un nombre lo suficientemente cercano al suyo como para saber que era él, pero lo suficientemente distorsionado para sugerir que se creía astuto. Cada uno se deslizó en mi sobre, y la pila crecía más gruesa semana tras semana. Mi cocina, que una vez fue el corazón de mi alegría, se había convertido en mi sala de pruebas. Mientras amasaba masa o estiraba pasta, pensaba en el sobre escondido cerca. Qué absurdo que esa prueba de su traición estuviera a solo pulgadas de la harina con la que solía hornear su pan favorito. También empecé a tomar fotografías. Mi teléfono siempre estaba cerca, y Julián, tan despreocupado como siempre, nunca revisaba lo que hacía con él. Cuando se iba a reuniones tardías, tomaba una foto del camino vacío, la marca de tiempo digital brillando como una acusación. Cuando lo sorprendí quitándose su anillo de bodas en el coche, jugando con él antes de entrar a la oficina, me apoyé en la ventana y capturé el brillo del oro escondido en su bolsillo. Cada pieza que reunía hacía que mi corazón pesara más, pero también hacía que mi determinación fuera más clara. La prueba era poder, y necesitaría todo el poder que pudiera reunir. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no podía hacer esto sola. La sospecha susurrada era que Julian también podría estar observándome, midiendo mis reacciones, poniendo a prueba cuánto sabía. Si tenía suficiente audacia para hacer trampa, entonces tenía suficiente audacia para cubrir sus huellas. Necesitaba a alguien que mirara donde yo no podía, para atrapar lo que pudiera pasar por alto. Así fue como encontré a Thomas. No fue difícil contratarlo. Su oficina estaba a solo 3 cuadras de la panadería, escondida entre un cerrajero y una casa de empeño. Casi me reí del cliché al entrar. Las persianas bajadas, el aire cargado con el olor a café rancio, las paredes llenas de archivadores que habían visto mejores décadas. El mismo Thomas no se parecía nada a los detectives de las películas.
sin gabardina, sin sombrero. Solo un hombre en sus 50, con cabello delgado, una camisa planchada y una voz tan firme como una ancla. Señora Fairchild, dijo cuando me presenté, por favor, siéntese. Solo dudé una vez, en esa silla estrecha frente a él. Decir en voz alta mi sospecha la haría real, pero las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Creo que mi esposo me está siendo infiel, dije. Mi propia voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Thomas no se inmutó. Solo asintió, sacó una pequeña libreta de su escritorio y preguntó, ¿qué te hace pensar eso? Así que se lo conté. El perfume, el correo electrónico, los recibos, el lubricante. Le expliqué todo, detalle por detalle, y lo observé garabatear notas con una calma que me tranquilizó. Cuando terminé, se recostó en su silla y cruzó las manos. Señora Fairchild, dijo, sus instintos son fuertes, pero los instintos no son evidencia. Lo que puedo ofrecerle son pruebas, fotos, grabaciones, lo que sea necesario para confirmar la verdad. Pero debe estar segura de que lo desea. Una vez que lo vea, no podrá dejar de verlo. Lo quiero, dije sin dudar. Mi voz era más firme de lo que me sentía, pero la convicción en mí era real. Le he dado 40 años. Al menos me debe la dignidad de la honestidad. Thomas me observó por un momento. Luego asintió. Está bien. Dame 2 semanas. 2 semanas. Salí de su oficina al brillante sol de la tarde, las campanas de la panadería sonando mientras los clientes entraban. Mi mundo seguía girando, todavía lleno de azúcar, risas y vecinos que me conocían como la mujer dulce detrás del mostrador. Pero por dentro, un reloj había comenzado a marcar el tiempo. 2 semanas para la verdad. 2 semanas para que las sombras que había estado reuniendo se consolidaran en un monstruo o se disolvieran en humo. La espera era una agonía. Las mentiras de Julián continuaban, tecidas con la facilidad de un hombre que se creía astuto. Reunión tarde esta noche. El cliente quiere discutir en persona. El tráfico fue una pesadilla. Sus excusas se acumulaban como ropa sucia, y sonreía ante cada una, asintiendo, ofreciendo café, fingiendo que creía. Pero detrás de la máscara, yo estaba calculando, observando cómo sus ojos se desviaban cuando mentía, la forma en que olía ligeramente a jabón después de trabajar hasta tarde, la manera en que su teléfono vibraba y él lo agarraba como un hombre hambriento atrapando pan. Una noche, incapaz de dormir, me escabullí a su estudio. Su maletín estaba sobre el escritorio, sin cerrar. Mis manos temblaban al abrirlo, con la esperanza de no encontrar nada, con el temor de lo que pudiera descubrir. Dentro había libros de contabilidad, contratos y debajo de ellos una nota doblada. La desplegué con cuidado. Mismo horario mañana. No puedo dejar de pensar en ti. Ah. Apreté el papel contra el escritorio, mirando esa sola inicial. Mi pecho ardía, y por un momento pensé que podría gritar, pero no lo hice. Metí la nota en el bolsillo de mi delantal, alicé los papeles y salí en silencio, como una sombra. No le dije a nadie, ni a Daniel, ni a mis amigos, ni siquiera a la vecina, que percibió que algo andaba mal y preguntó durante el té si estaba bien. ¿Qué podía decirle? ¿Que mi esposo de 40 años podría ser infiel? ¿Que estaba reuniendo silenciosamente el tipo de pruebas que podrían acabar con nosotros? No, esa era mi carga, mi guerra. El día que llamó Thomas, mi corazón casi se detiene. Tengo lo que pediste, dijo. Su tono era cuidadoso, no triunfante. Vas a querer venir. Mientras regresaba a su pequeña oficina tenue, me di cuenta de lo tranquila que me sentía, entumecida, casi, como si ya hubiera sabido la verdad y esto fuera solo la formalidad de escucharla decir en voz alta. En su escritorio había una carpeta manila, gruesa, llena de fotografías y transcripciones. Esto, dijo, tocándola suavemente, confirmará todo, pero una vez que la abras, no hay vuelta atrás. Extendí la mano, mis dedos rozando el borde de la carpeta. Se sentía fría, más pesada de lo que el papel debería ser, y en ese momento entendí. Las sombras que había estado acumulando estaban a punto de solidificarse en algo que nunca podría dejar de ver, nunca dejar de conocer. Aún así,
La abrí. La carpeta manila estaba entre nosotros, tan pesada como un ataúd. Mis dedos flotaban sobre ella, temblando no por miedo, sino por el peso de la inevitabilidad. 40 años de matrimonio, 40 años creyendo que conocía al hombre que compartía mi cama, se resumían en esto. La abrí. La primera fotografía era inofensiva, casi risible. Julián entrando a un restaurante, con el abrigo colgado del brazo, esa familiar inclinación en sus hombros. Pero luego la segunda foto, él sosteniendo la puerta abierta para una mujer, su rostro ligeramente girado, el cabello cayendo sobre su hombro. Una mujer joven, demasiado joven. Pasé a la siguiente. Estaban sentados uno frente al otro en un mostrador. Ella se inclinaba hacia adelante, riendo de algo, su mano rozando la de él. Sus ojos brillaban, no con el cansancio que vi en casa, sino con otra cosa, un hambre, una luz. El fondo de mi estómago se hundió. Pasé otra página, más fotos, el vestíbulo de un hotel, los dos entrando juntos, un coche estacionado en un lote oscuro, sus siluetas presionadas una contra la otra. Evidencia tras evidencia, cada una piedra apilada en mi pecho, y luego, su rostro. La fotografía era nítida, sin sombras que difuminaran su identidad. Ella mirándolo hacia arriba, con los labios entreabiertos en una sonrisa que conocía demasiado bien. Allison, mi nuera. El aire en mis pulmones se convirtió en hielo. Apreté el folder con más fuerza, como si pudiera desgarrarlo con las manos desnudas. Allison, casada con mi hijo Daniel, la madre de mi nieto. Ella me había besado en la mejilla en Navidad, me había traído flores en mi cumpleaños, me había pedido la receta de mi pastel de manzana como si fuéramos familia, porque ella era familia. Y todo ese tiempo, ella se deslizaba en las camas de hotel con mi esposo. Sentí que el mundo se inclinaba. Por un momento pensé que podría desmayarme, pero en su lugar reí. Un sonido hueco, ahogado, que incluso asustó a Thomas. ¿Estás segura?, pregunté, aunque las fotografías gritaban certeza. Yo soy, dijo suavemente. También tenemos grabaciones. Deslizó un pequeño dispositivo por el escritorio. Mi mano tembló al presionar reproducir. Primero estática, luego voces. La voz de Julián, baja y ansiosa. La de Allison, más alta, familiar de una manera que me hizo erizar la piel. No puedo seguir escondiéndome así, susurró. No tienes que hacerlo para siempre, respondió Julián. Una vez que Juliette esté fuera del camino, una vez que la panadería esté a nuestro nombre. Tendremos todo. Mi sangre se convirtió en hielo. La panadería. Mi panadería. El negocio que había construido con harina, azúcar y manos doloridas. La única cosa en este mundo que era completamente mía. Su risa llenó la grabación a continuación. La de ella brillante. La de él satisfecha. La apagué, con la bilis subiendo por la garganta. Thomas me observaba cuidadosamente, como si midiera si podría romperse allí en su oficina. Señora Fairchild, dijo suavemente, ¿puedo detenerme aquí si prefiere? No. Mi voz cortó el aire, como una cuchilla. Muéstrame todo. Lo hizo. Página tras página, fotografía tras fotografía. Las manos de mi esposo en su cintura, sus labios presionados contra su mejilla, sus cuerpos enredados en el asiento trasero de su coche, y finalmente, la pièce de résistance, una imagen fija de ellos en la cama de un hotel, su rostro inclinado hacia atrás en éxtasis, su cuerpo sobre el de ella. Cerré la carpeta. Mis manos estaban firmes ahora, demasiado firmes. Durante 40 años, había sido su esposa. Había cocinado sus comidas, lavado su ropa, criado a sus hijos, enterrado a sus padres junto a él. Y en cambio, él no solo me había traicionado, sino que había conspirado para despojarme de la única cosa que había construido para mí misma. Y Allison, mi nuera, la mujer que había acogido en mi casa, defendido cuando Daniel trabajaba hasta tarde y ella se quejaba de la soledad, alabada por ser una buena madre. Ella me había mirado a los ojos, sonriendo, mientras tramaba vaciar mi vida desde adentro. Mi dolor era intenso,
pero efímero. Se convirtió en otra cosa, en algo más frío, furia. No la furia ruidosa y alocada de la juventud, sino una especie de calma deliberada, la que piensa en pasos, en trampas, en finales. Deslicé la carpeta de regreso hacia Thomas. Quédate con ella, dije. Ya he visto suficiente. Él dudó, señora Fairchild. He hecho este trabajo por mucho tiempo. He visto a la gente aceptar este tipo de verdades de diferentes maneras. Algunos quieren confrontación, algunos quieren abogados, algunos quieren quemarlo todo. ¿Qué quiere usted? Lo miré fijamente a los ojos. Los quiero arruinar, dije simplemente. Por primera vez, Thomas parecía desconcertado. Eso puede ser peligroso. También la traición, respondí, con un tono tranquilo, casi dulce. No se preocupe, señor Carter, yo me encargaré. Se reclinó en su silla, estudiándome como si fuera un rompecabezas que no podía resolver, pero no tenía intención de dejar que nadie, ni siquiera él, vislumbrara la forma de lo que se estaba formando en mi mente. Cuando salí de su oficina, el sol se estaba poniendo bajo, las calles bañadas en oro. Para cualquiera que me mirara, solo era una mujer caminando a casa, quizás cansada de un día en la panadería, tal vez pensando en qué cocinar para la cena. Pero dentro de mí había comenzado una tormenta. Pensé en Daniel, mi hijo, quien algún día descubriría la verdad sobre su esposa, el dolor que le traería, la vergüenza. También pensé en mi nieto, demasiado joven para entender, pero lo suficientemente mayor para que algún día tropezara con susurros, fotos, la mancha del escándalo. Y pensé en Julián y Allison, enredados en su mundo secreto, riéndose de mí. Pensaban que eran astutos, pensaban que yo era ciega. No tenían idea de quién era yo. Para cuando llegué a mi porche delantero, la escarcha en mis venas se había cristalizado en algo más duro, más afilado. Deslicé la llave, entré en la cálida familiaridad de mi hogar y sonreí. Julian estaba en la cocina, con la corbata floja, bebiendo el whisky que había puesto para él antes. Me miró con una sonrisa cansada. ¿Un día largo? Sí, dije suavemente, devolviéndole la sonrisa. Muy largo. Y por primera vez en semanas no sentí temblor en mi mano ni duda en mi corazón, porque sabía exactamente qué haría. No gritaría, no lloraría, no lo confrontaría, esperaría. Y entonces, cuando llegara el momento adecuado, los destruiría a ambos. La noche que cerré el expediente de Thomas, enterré mi dolor. Fue más fácil de lo que esperaba. Simplemente lo doblé por la mitad. Lo metí en el mismo cajón oscuro donde había escondido tantas decepciones a lo largo de los años, y lo cerré con llave. Julian nunca sospechó. La siguiente mañana sonreí mientras freía sus huevos. Pregunté por su reunión mientras servía su café. Él besó mi mejilla al salir por la puerta, y yo lo besé de vuelta con labios que ya no temblaban, pero detrás de mi sonrisa estaba calculando. Empezó pequeño, pensamientos silenciosos susurrados a mí misma, mientras amasaba masa en la panadería, mientras lavaba los platos en el fregadero. Si él podía traicionarme tan completamente, tan descaradamente, entonces su caída tenía que ser igual de grande. Sin confrontación susurrada, sin papeles de divorcio privados deslizados sobre una mesa. Eso sería demasiado misericordioso. No, quería humillación. Quería que el mundo viera qué tipo de hombre era. La panadería me ayudaba a pensar. Hay algo en el ritmo de amasar pan, el empujar y doblar, el presionar y enrollar, que tranquiliza la mente. Mis manos trabajaban la masa, pero mis pensamientos trabajaban en Julian. La botella de lubricante fue la primera semilla de una idea. Recordé cómo brillaba cuando la encontré en su guantera. Qué fuera de lugar parecía entre los formularios de seguro. Esa botella era la prueba de su vida secreta, un símbolo de todo lo que pensaba que nunca vería. Y entonces pensé, ¿y si lo uso en su contra? La idea surgió aguda y repentina, y me reí en silencio, para mí, con las manos enharinadas. Si él quería esconder esa botella, entonces se la devolvería, solo que cambiada.
No era una herramienta de intimidad, sino una trampa. Adhesivo de fuerza industrial, más fuerte que cualquier vínculo que él y Allison pudieran fingir tener. Comencé a investigar en silencio, tarde en la noche, cuando Julian roncaba a mi lado. El brillo de mi teléfono iluminaba artículos, hojas de seguridad química, reseñas de contratistas que juraban por una marca u otra. Mi esposo pensaba que desplazaba recetas. No era así. Una tarde, cuando sabía que él estaría fuera por horas, me metí en su coche. La botella todavía estaba allí. Sin cuidado, desenrosqué la tapa, vertí el contenido por el desagüe y lo reemplacé con un adhesivo tan fuerte que presumía de sostener vigas de acero juntas. Limpié el borde. Volví a poner la tapa y la devolví exactamente a donde había estado. Cuando cerré la guantera, mi reflejo en el espejo retrovisor me sorprendió. Mi rostro estaba tranquilo, los labios en una pequeña sonrisa, los ojos afilados como cristal. Estaba funcionando, estaba cambiando, pero una trampa no era suficiente, necesitaba más. El dormitorio era el siguiente, no el nuestro, sino el de ellos. El lugar que pensaban que era privado, la cama donde susurraban y conspiraban. Quería sus palabras, no solo las grabaciones del investigador, sino la prueba recopilada por mi propia mano. Así que ordené un pequeño grabador, lo suficientemente discreto como para esconderlo entre el colchón y la cabecera. Lo coloqué allí un miércoles, el día que siempre le decía a Julián que me quedaba tarde en la panadería para ponerme al día con los libros. Él no lo cuestionaba, nunca lo hacía. Y cuando deslicé el grabador en su lugar, con los dedos firmes, imaginé sus voces llenándolo, prueba de traición, de codicia, de todo lo que pensaban que estaba oculto. Aún así, quería más. No solo prueba, no solo trampas, espectáculo, humillación tan pública como su traición había sido privada. Ese pensamiento me vino a la mente mientras observaba a los bomberos entrenar al otro lado de la calle una tarde. Sus botas resonaban contra el pavimento, sus hachas brillaban bajo el sol. Entre ellos estaba mi hijo, Daniel, con sus hombros anchos, soportando el peso de su uniforme, su voz dando órdenes. El orgullo surgió en mí, incluso a pesar de mi corazón roto. Y entonces comprendí, si alguien iba a exponer a Julián, debería ser Daniel. Esa noche, mientras Julián dormía frente a la televisión, caminé por la cocina y dejé que mis ojos se posaran en los electrodomésticos. El cableado, los detectores de humo. Comenzó a tomar forma un plan. Humo, alarmas, vecinos corriendo hacia adentro. No lo suficiente para causar daño real, no. Solo lo suficiente para llamar ayuda, lo suficiente para que Daniel y su equipo irrumpieran por la puerta. Lo suficiente para que el pecado privado de Julián explotara en un escándalo público. Probé la teoría el fin de semana siguiente. Una pequeña sartén con aceite, calentándose lo suficiente para que fumara, hizo que los detectores de humo empezaran a sonar. El ruido atrajo a dos vecinos a mi porche antes de que pudiera hacerles señas para que se apartaran, entre risas y excusas sobre olvido. Perfecto. Si volvía a suceder, pero con Julián y Allison atrapados, no habría forma de esconderse. Ya podía verlo todo en mi mente. Sus cuerpos pegados, el humo enroscándose, la puerta astillándose bajo el hacha de Daniel, el silencio de mi hijo al darse cuenta de lo que su esposa había hecho, la vergüenza de mi esposo al reunirse la vecindad, mientras los susurros se convertían en chismes y los teléfonos celulares se levantaban para grabar. La imagen me llenaba de una satisfacción oscura, más dulce que cualquier pastel que hubiera horneado. Pero paciencia. Me lo recordé a mí misma. La venganza es como el pan. No puedes apresurar el levado. Así que interpreté el papel de la esposa devota. Reí de las bromas de Julián, escuché sus interminables quejas sobre el trabajo, planché sus camisas, incluso le preparé almuerzos, deslizando notas escritas a mano dentro, como solía hacer cuando éramos más jóvenes. Él nunca cuestionó por qué de repente me había vuelto tan cariñosa otra vez. Quizás pensaba que la culpa me hacía aferrarme más. Tonto. Cada sonrisa que le di, cada gesto tierno, era otra máscara colocada cuidadosamente en su lugar.
Bajo ella me estaba afilando hasta convertirme en una hoja. A veces, tarde en la noche, me preguntaba si me había convertido en un monstruo, si conspirar contra él, contra ella, contra el matrimonio de mi propio hijo, me convertía en algo menos que humano. Pero entonces recordé la risa de Allison en esa grabación. La forma en que Julián había dicho, una vez que Juliet esté fuera del camino, y supe la verdad, ellos me habían hecho así. Para el final de ese mes, cada parte de mi plan estaba lista. La botella en el coche, la grabadora en el dormitorio, la trampa en la cocina. Todo lo que tenía que hacer era esperar la noche adecuada. Julián creía que era inteligente, que sus secretos estaban seguros, que yo era la anciana ciega a la que podía engañar, pero yo no era ciega, estaba observando. Y pronto, muy pronto, la tormenta silenciosa dentro de mí estallaría. Hay una calma peculiar que llega cuando sabes que el destino de tu enemigo ya está sellado. Durante semanas llevé la furia como una piedra en el pecho, pesada y afilada, pero una vez que cada pieza de mi plan encajó, la piedra se volvió más ligera. No desapareció, sino que se convirtió en algo que podía manejar. Me volví deliberada, cuidadosa, como debe sentirse una araña al tejer su tela. Cada hilo debe colocarse justo en el lugar correcto, anclado en silencio, invisible hasta que la presa tropieza con él. La primera pista era la botella en el coche de Julián. Eso ya se había hecho, pero la revisé de nuevo. Un jueves, cuando él entró a la tienda por cigarrillos, me incliné sobre el asiento del copiloto, abrí la guantera y giré la botella en mi mano. Todavía sellada herméticamente, aún llena con el adhesivo más fuerte que el dinero podía comprar. La devolví exactamente como la había encontrado, hasta el ángulo de su etiqueta. Él nunca sabría hasta que fuera demasiado tarde. La segunda pista era la grabadora, escondida en el dormitorio. Ya se estaba llenando de susurros a los que me negaba a escuchar. La prueba ya no era el punto. No, la humillación sí. Un día, cuando todo terminara, reproduciría esas grabaciones para Daniel, para los abogados, quizás incluso para los vecinos. Por ahora, solo necesitaba saber que estaban allí, reuniendo evidencia como las arañas reúnen moscas. La tercera trenza era la trampa de humo. Esa requería precisión. Un molde para pan engrasado con aceite, escondido detrás de una fila de ollas en el armario inferior, conectado a un temporizador que había improvisado con el tipo de ingenio testarudo que adquieren los panaderos después de años de hornos rotos y mezcladoras defectuosas. En el momento justo, el temporizador calentaría el aceite lo suficiente para llenar la cocina de humo. No lo suficiente para prender fuego. No, no buscaba un incendio. Solo caos, solo espectáculo. Lo probé 2 veces mientras Julián estaba en el trabajo. Ambas veces el humo subía con fuerza. Alarmas estridentes atravesaban el aire y los vecinos corrían a mi puerta en cuestión de minutos. Les pedí disculpas dulcemente, haciéndoles señas con la mano y asegurándoles que era por mi olvido. Se lo tomaron a la ligera. Bien, que piensen que soy distraído. Lo recordarían más tarde, cuando vieran lo que se desarrollaba. La cuarta trenza, la más importante, era mi coartada. Para que el plan funcionara, no podía estar cerca de la casa. La sospecha no podía recaer sobre mí. Le dije a Julián una noche que estaba pensando en visitar a mi hermana en Vermont. Solo un fin de semana, dije mientras deslizaba una cazuela sobre la mesa. Ella ha estado sola desde su cirugía. Quiero visitarla. Él apenas levantó la vista de su plato. Adelante, te lo has ganado. Te lo has ganado. 40 años de mi vida, y eso es lo que él pensaba que equivalía. Un descanso. Sonreí dulcemente, como si me conmoviera su permiso. Por dentro, casi me río. Él no pidió detalles, ni siquiera pretendió tener curiosidad. ¿Por qué lo haría? Mi ausencia significaba su libertad, y eso era exactamente lo que quería que creyera. Incluso llegué a comprar un boleto de autobús, barato, reembolsable, impreso y guardado en mi bolso. Si alguien preguntaba, les mostraba la prueba de que había estado fuera. Planeé los detalles meticulosamente. Llamaría al personal de la panadería para informarles que estaría fuera de la ciudad. Dejaría una nota para el vecino sobre alimentar al gato.
Cada señal exterior diría, Juliet está fuera, y en esa ausencia la red se cerraría. Cuanto más pensaba en ello, más satisfacción sentía. Imaginaba a Julián trayendo a Allison a mi casa, confiado en la creencia de que estaban seguros. Los veía riendo en mi cocina, llevando su engaño a mi habitación, alcanzando esa botella sin vacilación. La adhesión los uniría más fuerte que los votos, fusionando su carne en una parodia grotesca de intimidad. Y luego, el humo. Las alarmas aullaban. Los vecinos se reunían en el césped, susurrando, señalando, levantando teléfonos para grabar. Y Daniel, mi hijo, mi carne y sangre, llegaba con su grupo, hacha en mano, listo para salvar una casa que no necesitaba ser salvada. Rompería la puerta. Corría hacia el humo, hacia el dormitorio, y no encontraba fuego sino traición. Su padre y su esposa, pegados como pecadores en un castigo medieval. La visión me llenaba de una alegría oscura que casi me asustaba. Casi. Pero tenía cuidado de no dejar que esa alegría se mostrara. Con Julián seguía siendo la esposa perfecta. Le preguntaba por su día, le masajeaba los hombros cuando se quejaba de tensión, le horneaba su pan de centeno favorito, cortándolo grueso y untándolo con mantequilla caliente, colocándolo en sus manos como un regalo. Comía sin cuestionar, sin notar el frío cálculo en mis ojos. Allison también cumplía su papel. Todavía visitaba a Daniel y al bebé, sonriéndome como si sus dientes no goteasen veneno. Ella me abrazó suavemente, su perfume aferrándose a mi suéter, y preguntó por la panadería como si no hubiera planeado robarla de mí. La abracé de vuelta, le besé la mejilla y pensé en el adhesivo que esperaba en esa botella. Paciencia, esa era la parte más difícil. Algunas noches, mientras yacía junto a Julián, casi se nos susurraba: lo sé lo que estás haciendo, sé a dónde vas, sé a quién tocas, pero no lo hice. En cambio, respiraba lentamente, de manera uniforme, fingiendo dormir mientras mi mente ensayaba cada paso del plan una y otra vez. El tiempo lo era todo. La trampa de humo necesitaría activarse justo después de que se ataran juntos. Demasiado pronto y tendrían la oportunidad de separarse, de esconderse. Demasiado tarde. Y podrían escapar antes de que sonaran las alarmas. Ajusté cuidadosamente el temporizador, modificándolo 2 veces, probando hasta estar seguro. Y luego estaba el asunto del grabador. No solo quería pruebas de sus cuerpos entrelazados, quería sus voces, sus risas, sus palabras sucias inmortalizadas. Así que revisaba el dispositivo cada semana, cambiando las tarjetas de memoria, catalogando cada una como un bibliotecario del pecado. Cuando llegaba la noche, lo dejaba funcionando, capturando cada sonido hasta que los bomberos irrumpían por la puerta. Para cuando terminé de preparar, cada hebra de mi telaraña estaba lista. Una noche, mientras lavaba los platos de la cena, Julián se sentó en la mesa desplazando su teléfono. Sonreía. Sonreía ante algún mensaje que pensaba que no podía ver. ¿Buenas noticias?, pregunté con ligereza. Solo trabajo, dijo sin levantar la vista. Yo también sonreí. Que piense que es inteligente, que piense que sus secretos están seguros, que piense que su libertad es real, porque pronto, muy pronto, descubriría que había construido una jaula a su alrededor. Y ni siquiera el amor, o lo que sea esa cosa falsificada que sentía por Allison, lo liberaría. La noche llegó como cualquier otra, o al menos así lo creía Julián. Me aseguré de ello. En el desayuno le dije con alegría que mi autobús a Vermont salía esa tarde. Asintió distraído, con los ojos en el periódico matutino. Ya medio en su otro mundo. Le besé la mejilla. Tomé la pequeña maleta que había empacado para la ocasión y la llevé por la puerta principal. Ni siquiera me vio salir. Eso me venía bien. En lugar de ir a la estación, conduje 2 cuadras más allá y estacioné detrás de la panadería. Dejé la maleta en el maletero, me compré un café y me acomodé en la oficina trasera. Esperaría allí hasta el anochecer. Las horas parecían eternas. Los clientes llegaban y se iban. La campana sonaba. El aroma a pan recién horneado llenaba la tienda. Mi personal asumía que me quedaba hasta tarde para ponerme al día con los papeles. En realidad,
Mi mente no estaba ni cerca de las facturas ni de los pedidos. Estaba en la casa, imaginando a Julián revisando su reloj, imaginando a Allison colándose en mi casa como una ladrona. Por la noche, la panadería estaba oscura, las calles en silencio. Salí por la parte trasera, con el teléfono en la mano, y caminé hacia mi coche. Mi estómago vibraba de anticipación, no de miedo, no de nervios, sino de algo más oscuro, emoción. Estacioné 2 casas más abajo de la mía, escondido detrás de un seto alto, y esperé. A las 9:14 p.m. llegó un coche. Allison salió. Mi nuera, su cabello suelto, sus labios pintados, miró alrededor una vez. Luego se apresuró a la puerta de mi casa. La llave brillaba en su mano. Julián debió habérsela dado. Mi pecho se apretó, no con tristeza, sino con satisfacción. Sigue, pensé, entra en mi casa, entra en mi red. Minutos después siguió el coche de Julián. Se deslizó adentro, con los hombros encorvados, los ojos nerviosos y esquivos. Las luces se encendieron en el dormitorio. Sus risas flotaron débilmente por la noche, amortiguadas pero inconfundibles. Apreté más fuerte mi teléfono en la palma de mi mano, mi pulso firme. Esto era todo. A través de la ventana, vislumbré movimiento, ropa arrojada descuidadamente, sombras inclinándose juntas. Luego llegó el momento que había estado esperando, el alcance al compartimento de la guantera, el brillo de la botella en la mano de Julián mientras la llevaba a mi casa. Casi sonreí. No tardó mucho. Un grito, al principio ahogado, luego más agudo. La voz de Allison, en pánico, de tono alto. La de Julián, baja y frenética. Imaginé el adhesivo uniéndolos, fusionando piel con piel, haciendo imposible la fuga. Me recosté en mi asiento, cerré los ojos y dejé que sus gritos apagados me invadieran como música. Intentaron separarse. Conocía la fuerza de ese pegamento, vigas de acero, había presumido el fabricante. Sus cuerpos podrían retorcerse, pero no serían libres. Esperé un momento más, saboreando la idea de que se retorcían, antes de tocar la aplicación en mi teléfono. El temporizador se activó. Desde dentro de la casa, el trampa de humo cobró vida. Imaginé el aceite calentándose, el humo enroscándose hacia arriba, llenando la cocina con ondas densas. Segundos después, las alarmas comenzaron a sonar, agudas, implacables. Las luces parpadeaban en todo el vecindario. Las cortinas se apartaron, las puertas se abrieron. Los vecinos salieron apresurados, murmurando, señalando hacia mi casa. Luego llegaron las primeras llamadas de ayuda. Alguien gritó «fuego». Otro corrió a la acera, agitando los brazos. Perfecto. Me quedé en mi coche, escondido en las sombras, observando cómo la multitud crecía. 1 docena de personas. Luego 2 docenas. Levantaron sus teléfonos, grabando el humo que salía de las ventanas de mi cocina. Y luego, a lo lejos, el sonido de las sirenas. Mi corazón se llenó de orgullo. Daniel. El camión de bomberos dobló la esquina, con las luces rojas parpadeando, las llantas chirriando al detenerse. Los bomberos bajaron rápidamente, llevando mangueras, hachas, máscaras. Entre ellos estaba mi hijo, con el rostro marcado por una determinación severa. Podría haber llorado al verlo allí, tan fuerte, tan justo, pero las lágrimas habrían arruinado el momento. En cambio, me incliné hacia adelante, viendo cómo Daniel y su equipo cargaban hacia mi puerta principal. El hacha astilló la madera, el humo salía a borbotones, los vecinos jadeaban, y entonces el descubrimiento. No podía ver cada detalle desde donde estaba, pero el sonido llegaba claramente. Gritos, jadeos y luego risas, nerviosos al principio, luego más fuertes, recorriendo a la multitud reunida como un incendio forestal. Los teléfonos se levantaron más alto, grabando todo. Daniel salió primero, con el rostro pálido, la mandíbula apretada. Detrás de él, 2 bomberos arrastraron a Julián y Allison del humo, desnudos, pegados juntos, sus cuerpos grotescamente fusionados, su piel roja donde habían intentado separarse. La multitud estalló. Algunos gritaron, otros rieron.
Algunos susurraron furiosamente. Observé cómo la cara de Allison se torcía de horror, la de Julian de rabia. Se retorcían, maldecían, suplicaban por mantas, por misericordia. Pero no había ninguna, no con 2 docenas de vecinos grabando cada segundo, no con Daniel de pie en silencio pétreo, la vergüenza de su esposa a plena vista. La humillación fue completa. Julián gritó algo, no pude entenderlo por el ruido, pero no importaba. Sus palabras fueron ahogadas por las risas, por el clic de las cámaras, por la cruel inmortalidad del video. Y Daniel, mi hijo, no dijo nada. No miró a su padre, no miró a su esposa. Simplemente se dio la vuelta, con los puños apretados, su silencio más afilado que cualquier palabra. Me senté en mi coche, escondido, observando cómo todo se desarrollaba. Mi pecho se sentía ligero, mi pulso estable. Por primera vez en meses, quizás años, me sentí vivo. Cuando la ambulancia se alejó, llevando a Julián y Allison en su apretada abrazo, encendí mi coche en silencio y me fui en la noche. Dejé atrás el humo, los susurros, las risas de los vecinos que nunca olvidarían lo que habían visto, y llevé conmigo la certeza de que mi red había funcionado a la perfección. Ellos caminaron directamente hacia ella, ciegos y arrogantes, y yo la había tejido con mis propias manos. Los hospitales tienen su propio olor. No perfume, no sudor, ni siquiera el humo que se aferró a la piel de Julián la noche anterior. No, los hospitales huelen a antiséptico y resignación, como blanqueador vertido sobre la desesperación. Caminé lentamente por esos pasillos blancos, mis zapatos haciendo clic contra el linóleo, con la cabeza en alto. A mi alrededor, las familias susurraban, las enfermeras se movían con prisa y los enfermos gemían tras las cortinas. Pero yo me movía como si tuviera todo el tiempo del mundo, porque lo tenía. Julián no tenía a dónde ir, tampoco Allison. Ambos estaban atrapados, ya no por la goma, sino por la humillación, por el peso de lo que el mundo había visto. Cuando llegué a su habitación, me detuve en la puerta. Julián yacía en la cama, su piel en carne viva, parches de gasa pegados en sus brazos y muslos. Allison estaba sentada a su lado con una bata de papel, su rostro marcado por lágrimas, su cabello enmarañado. Parecían sobrevivientes de un desastre, pero el desastre era de su propia creación. Julián me notó primero. Sus ojos se agrandaron, un destello de culpa, luego furia. ¿Qué haces aquí?, susurró con voz ronca. Entré tranquilo como siempre y cerré la puerta tras de mí. Visitar a mi esposo, dije dulcemente, y a mi nuera. ¿Eso no está permitido? Allison se estremeció por mi tono. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Juliet, por favor. Levanté una mano. No estoy aquí para disculpas. No significa nada para mí. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el pitido del monitor junto a la cama de Julián. En la pequeña mesa cerca del fregadero había un frasco de ungüento, del tipo que las enfermeras aplican para aliviar quemaduras y ayudar a sanar. Junto a él, una botella de mostaza amarilla, dejada de la bandeja de comida de alguien. La oportunidad es una cosa curiosa. A menudo llega cuando menos se espera, y favorece a quienes están preparados para aprovecharla. Mientras sus ojos estaban fijos en mí, caminé con calma hacia la mesa. Desenrosqué la tapa del ungüento y reemplacé su contenido con mostaza. La textura era lo suficientemente similar, el color casi idéntico. Lo removí con el mango de una cuchara, alisé la superficie y volví a enroscar la tapa. Ninguno de los dos se dio cuenta. Me di la vuelta, deslizando el ungüento real en mi bolso. Julián gimió. Julieta, escucha. No, lo interrumpí. Vas a escuchar. Durante 40 años te di todo, mi juventud, mi trabajo, mi lealtad, y a cambio te entregaste a ella. Miré a Allison, que se encogió en su silla, con los labios temblando. Te conspiraste contra mí. Continué con la voz firme, medida. Pensaste que podías robarme mi casa, mi panadería, mi vida, y ahora mírate. Hice un gesto hacia ellos, una escena de vergüenza. Ya has perdido todo, pero yo tomaré lo poco que queda. De mi bolso saqué un sobre crujiente, papeles de divorcio, firmados, fechados, preparados.
Los coloqué sobre el pecho de Julián, justo encima de las vendas. Sus ojos se llenaron de rabia, pero no podía moverse sin hacer una mueca de dolor. «No puedes hacer esto», susurró. «Puedo», dije suavemente, «y lo haré». Entonces Allison se quebró, se desplomó en el suelo, lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, Juliet, no me destruyas. No destruyas a Daniel. Cometí un error». «Yo. Tomaste una decisión», interrumpí, mi compostura quebrándose por el más breve instante. «Cada vez que entrabas en mi casa, cada vez que besabas mi mejilla, cada vez que conspirabas en mi cama, tomaste una decisión, y ahora tendrás que vivir con ella». Sus sollozos llenaban la habitación, pero yo no sentía nada, ni lástima ni perdón, solo satisfacción. La puerta se abrió. Daniel estaba allí. No habló. Sus ojos recorrieron la habitación, captando la vergüenza de su padre, el colapso de su esposa y yo, de pie, intacta. Allison se arrastró hacia él de rodillas. «Daniel, por favor, escucha». Pero él no la miró, no la tocó. Su silencio era más frío que mis palabras jamás habían sido. Julian intentó alcanzarlo, pero ese movimiento le hizo gritar de dolor. Daniel se dio vuelta y salió, dejando la puerta abierta de par en par. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me acerqué más a Julian, bajando la voz para que solo él pudiera oír. «Esto no es el fin para ti. ¿O no? El vecindario ya lo sabe. Los videos se están difundiendo. Los clientes susurrarán. Los amigos desaparecerán. Cada mirada que recibas te recordará lo que hiciste. No lo escaparás, Julian. Nunca». Su mandíbula se apretó, su rostro enrojecido por la furia y la vergüenza. Me enderecé, alicé mi falda y caminé hacia la puerta. En el umbral miré hacia atrás una vez. Allison todavía lloraba. Julian sostenía los papeles con las manos vendadas, y el frasco de mostaza permanecía inocentemente en la mesa, esperando que la enfermera regresara. Sonreí, débil y fría, y luego los dejé con su dolor. El escándalo se propaga más rápido que el fuego. Para cuando regresé a la panadería la mañana siguiente, la historia ya había quemado su camino por el vecindario, dejando solo cenizas a su paso. Los clientes se agrupaban en el mostrador, no por pan o café, sino por chismes. Sus voces zumbaban como abejas, agudas con incredulidad y cruel alegría. ¿Escuchaste? Justo en su propia casa. Pegados juntos, ¿te imaginas? Y el hijo, Daniel, fue quien los encontró. Escuché como si fuera solo otra vecina, asintiendo cortésmente, manteniendo una expresión suave. Nadie sospechaba que fuera algo más que la esposa traicionada. Si lo hacían, no lo decían. Pero lo vi en sus ojos cuando me miraban. Lástima mezclada con admiración. Julieta Fairchild, ofendida, pero intacta. Julián no regresó a casa. No podía. El hospital lo retuvo durante días, vendándole las quemaduras abiertas, donde el pegamento había desgarrado su piel. Cada detalle se filtraba, cómo las enfermeras susurraban, cómo los doctores sonreían con desdén, cómo incluso allí, en pasillos estériles, él era un espectáculo. Los clientes de su firma se alejaban como hojas en otoño. ¿Quién confiaría en un hombre cuya vergüenza estaba plasmada en el teléfono de cada vecino? Sus socios se distanciaron, murmurando sobre profesionalismo y reputación. Julián me llamó una vez, solo una vez. «Julieta», dijo, con la voz ronca, «podemos arreglar esto». «No, no hagas esto conmigo». Escuché en silencio, luego colgué. Nunca volví a contestar. Allison no tuvo mejor suerte. Intentó volver con Daniel, pero él se negó a abrir la puerta. Observé desde mi ventana cómo ella se quedaba en el porche, sollozando, suplicando, golpeando con los puños contra la madera. «Daniel, por favor, fue un error. Te amo». Sus gritos se escuchaban por la calle, prudos y desesperados. Las cortinas se movían, los vecinos susurraban. Alguien grabó. Pero Daniel nunca abrió la puerta, ni una sola vez. Finalmente, ella se fue, tambaleándose por la calle con la máscara de pestañas manchada de rímel, su reputación arrastrándose en la tierra detrás de ella.
En los días siguientes, Allison me llamó. No a Daniel, no a Julián, a mí. Julieta, por favor, suplicó por teléfono. Habla con él por mí, haz que entienda. No, no significó nada. Sostuve el teléfono en mi oído, escuchando sus lágrimas. Luego dije, elegiste tu camino, Allison. Y ahora, Daniel ha elegido el suyo. Clic. El vecindario se volvió en su contra rápidamente. Los amigos dejaron de invitarla a almuerzos. Las madres en la escuela la evitaban al recoger a sus hijos. La mujer que una vez caminaba con orgullo, ahora se escondía, con la cabeza baja y pasos apresurados. Incluso sus padres dejaron de visitarla. La vergüenza es contagiosa, y nadie quería contagiarse de la suya. En cuanto a Daniel, se comportaba con una nueva pesadez. Una semana después, volvió a mover sus cosas a mi casa. Su silencio decía más que las palabras. No me preguntó por los detalles, no los quería, solo quería distancia de los escombros de su matrimonio. La primera noche que volvió a dormir bajo mi techo, pasé junto a su habitación y lo escuché llorar en silencio. Mi hijo, el valiente bombero, el héroe de nuestro pueblo, reducción a sollozos rotos. Presioné mi palma contra su puerta, pero no entré. Algunas heridas no pueden ser sanadas con el tacto, tienen que supurar, luego cicatrizar. Julián nunca volvió a mostrar su rostro en el vecindario. Los rumores decían que alquiló un pequeño departamento en el centro, lejos de las miradas vigilantes y los susurros. Pero los chismes no se detienen. Incluso allí, los desconocidos lo reconocían, señalaban y se reían. Una vez que un hombre se ha convertido en una historia, nunca puede ser anónimo de nuevo. Escuché que Allison se mudó con su hermana, que vagaba por los pasillos del supermercado como un fantasma, que dejó de usar maquillaje, que dejó de peinarse. No me importaba. Durante 40 años fui la mujer silenciosa que estaba detrás del mostrador, la esposa con harina en el delantal y una sonrisa para cada vecino. Viví en silencio, construí en silencio, soporté en silencio. Ahora era otra cosa. Cuando caminaba por las calles, la gente volteaba la cabeza. Susurraban, sí, pero no sobre mí, no con burla, con asombro. Me llamaban fuerte, resiliente, sobreviviente. No los corregí. Les dejé creer lo que los confortaba, pero yo conocía la verdad. No era simplemente una sobreviviente, era la arquitecta de la ruina de Julián, era la autora de la caída de Allison, y lo había orquestado todo con mis propias manos. A veces, cuando la panadería estaba en silencio y los hornos vibraban suavemente, pensaba en la noche del incendio, en el humo que se elevaba enroscándose, en el hacha de Daniel partiendo la puerta. Pensaba en Julián y Allison, pegados juntos, arrastrados desnudos en la noche, y sonreía. El mundo vio humillación, yo vi justicia.